¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión del 2024 del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Y bueno, pues además de todo, además de iniciar año, iniciamos también con una nueva dinámica aquí en el seminario que ya les contaré enseguida. Y bueno, pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida a quienes están conectados y conectadas desde la plataforma Zoom y a quienes están aquí de manera presencial en el Colegio de Jalisco. Bueno, pues les comento que gracias a la buena respuesta que tuvimos de todas las mujeres interesadas, las personas interesadas en presentar en este seminario, pues hemos tenido que abrir ahora sí que 2 fechas al mes. Por esa razón, en vivo ya estaremos sesionando 2 veces al mes, los viernes, y como ya era costumbre, los últimos martes de cada mes. Así es que pues las invitamos a consultar el calendario del Seminario de Redes Femeninas y Estudios de Género, tanto en nuestra página de Facebook como en las redes sociales del colegio y en la página web del colegio. Bueno, pues les comento que la nueva dinámica que vamos a tener en el seminario es que ya vamos a tener una comentarista que va, digamos, enfocarse en cada uno de los trabajos, y claro, también vamos a tener un tiempo para la retroalimentación, de tal manera que les comento a quienes nos van a hacer el favor de presentar trabajos el día de hoy, que tienen media hora para la presentación de sus trabajos. Enseguida le daré la palabra a su comentarista y vamos a cerrar con 15 minutos para preguntas y comentarios del auditorio. Entonces, primero presentaría a la maestra Aurea Quesada, y bueno, en la segunda parte de la sesión de hoy presentaría a la maestra María Guadalupe Lara. Y bueno, pues una vez dicho esto, pues quisiera pues presentar las ponencias de las que vamos a estar hablando el día de hoy. La primera se titula El rol proveedor de cuidado en la vejez y las políticas de cuidado en Guadalajara, un análisis de orden municipal con perspectiva de género 2019-2024. Su autora es la maestra Aurea Eunice Quesada Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella es alumna del doctorado en Ciencias Sociales aquí del Colegio de Jalisco, lo cual nos da el doble de gusto el poder tener también en este espacio a nuestras estudiantes. No, gracias a ti. Y bueno, pues en la segunda parte del seminario tendremos la presentación titulada La maternidad como el cautiverio del cuerpo femenino en Río, Madre y Arena, de Virginia Ordóñez Hernández, por la maestra María Guadalupe Lara Guzmán. Bueno, pues me voy a permitir leer brevemente el currículum de nuestra primera ponente, que es la maestra Aurea Quesada. Ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno y maestra en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es alumna del doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Jalisco. Se ha desempeñado como asistente de investigación y maestra de asignatura en el ámbito de educación privada, así como consultora para el diagnóstico, elaboración y evaluación de programas gubernamentales con perspectiva de género, y como revisora de artículos de investigación académica para la revista Icaya de la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones se encuentran el capítulo del libro Avances y desafíos en la construcción de la agenda de género en los congresos locales en México, 2018-2022, próximo a publicarse por Editorial Porrúa. El artículo Campaña política negativa en esfera mediática, elecciones municipales en el área metropolitana de Guadalajara, 2017-2018, en Icaya, Revista Universitaria de Desarrollo Social, volumen 11, número 2. Cedo la palabra a la maestra Aurea. Adelante, Aurea. Gracias. Gracias, doctora. Pues muchas gracias a todas las que estamos aquí y bueno, aquí nos ven también por transmisión. Primero quisiera
así como que hacer, como dicen, curarse en salud y comentar que esta es una investigación que está en curso. Es aún muy incipiente, todavía es parte de un protocolo, lo que voy a presentar el día de hoy. Es a grandes, digamos que a grandes rasgos va a ser el estado del arte de la investigación. Entonces, realmente puede haber unos cambios o ajustes que voy a hacer a lo largo de estos años, ¿no? Pero solo pues para tenerlo en consideración. Como ya nos dijo la doctora Lilia, el título que por lo pronto es provisional, el rol de proveedor de cuidado en la vejez y las políticas de cuidado en Guadalajara, un análisis de orden municipal con perspectiva de género, y yo lo pongo entre los años 2019 y 2024. Digamos que como tema central tengo a las vejeces, el cuidado, género y las políticas públicas, que más adelante realmente se les va a nombrar pues políticas de cuidado. La ubicación temporal obedece pues a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo y del Proigualdad, que tienen estas fechas y son, digamos que los programas rectores, ¿no? De la política pública de cuidados, así como los generadores de acciones afirmativas y otros tipos de instrumentos necesarios para el cumplimiento de las metas trazadas. Quisiera comentarles que yo preparé un escrito, entonces me voy a permitir leerlo. Yo voy a interactuar también con ustedes, pero vamos a estar ahí. Entonces, bueno, el contenido de la presentación yo lo dividí en estos tres ejes. El primero, pues, introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción, quiero hacer la aclaración. La doctora Hilda, que muy amablemente leyó mi trabajo, ella me va a comentar de literalmente el estado del arte que yo presenté en el coloquio pasado. Entonces, aquí yo les voy a dar como que un panorama general, así unas pinceladas de que más o menos de qué trata la investigación para que nos podamos pues entender. Bueno, en la introducción abordo eso, el panorama general de la investigación y pues cómo fue la estrategia de búsqueda para la conformación del estado del arte o de la cuestión. En el desarrollo de la presentación presento los antecedentes, las investigaciones y los debates principales, que son los que muy amablemente la doctora Hilda me va a aconsejar. Y por último, bueno, pues dejo como que las pistas o las posibles rutas que me dejó mi conformación del estado del arte. Ahora, de manera general, como les comentaba, pues aquí les presento dos de los objetivos de mi investigación, que el primero es analizar el rol de proveedora o proveedor de cuidado que llevan a cabo las personas adultas mayores, que eso significa el PAM, habitantes del oriente de Guadalajara, así como su conceptualización en la política de cuidados municipal. El segundo objetivo es identificar las brechas de género existentes en el acceso a las políticas de cuidado en el municipio de Guadalajara. Ahora, perdón, ahí está. Mediante los objetivos presentados, yo tengo como pregunta principal cómo y bajo cuáles condiciones es llevado a cabo el rol de una persona cuidadora adulta mayor en el hogar, porque es diferentes ámbitos en los que se ejerce esta labor de cuidados. Entonces yo me enfoco en el hogar y que habita el oriente de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Y como preguntas secundarias, pues sería ¿qué significa el cuidado para las personas adultas mayores que habitan hogares de colonias del oriente de Guadalajara? Y por supuesto, pues cómo se conceptualiza el rol de proveedor o proveedora de cuidado en la política pública del municipio de Guadalajara. Bueno, como supuestos de inicio, ahora sí me voy a permitir hacer la lectura del documento. Mediante la lectura de fuentes, se logran elaborar algunas conjeturas relativas al tema de los cuidados y las vejeces, que no son necesariamente hipótesis, pero bueno, les presento dichas conjeturas. La primera es que el acceso a las políticas de cuidado no es en condiciones de equidad, ya que la población objetivo no contempla a las personas adultas mayores como proveedoras de cuidado, sino que les asigna un rol pasivo como receptor que la literatura consultada ha sugerido evitar. Además de que no considera la amplia gama de labores de cuidado, sino que se centran en cuidados para enfermos, infancias o personas con discapacidad. La segunda conjetura es que las familias se enfrentan a un cambio o reestructura en sus prácticas de cuidado, en donde el rol tradicionalmente asignado a las mujeres en edad productiva ahora es asumido por las personas adultas mayores.
ya sea por los roles de género impuestos o por machismo. Es así que la tercera conjetura se encuentra ligada a la segunda. Las personas adultas mayores asumen el rol de cuidadoras en las familias que tienen condición económica de vulnerabilidad. Estas condiciones serían, por ejemplo, las familias donde están como cabeza de familia las madres autónomas o familias de clase trabajadora. La cuarta conjetura relaciona los roles de género. Dentro de estas condiciones de inequidad en el acceso a las políticas de cuidado, las mujeres adultas mayores se encuentran en situaciones vulnerables al haber fungido como cuidadoras en etapas anteriores de la vida. Por tanto, continuaron asumiendo ese rol de proveedoras de cuidado a su vejez. Para el caso de los varones, es durante sus etapas tempranas de vida que no asumen las labores de cuidado, sino en su situación y edad actual, digamos que ya cuando llegan a esta etapa de la vejez. En cuanto al autocuidado, las mujeres lo llevan a cabo de manera autónoma o comunitaria, mientras que en el caso de los hombres, la conjetura es, o se presupone, observar que delegan, como entrecomillado, esta tarea a las mujeres con las que conviven. Entonces, como estrategia de búsqueda para la conformación del estado del arte, tengo yo 4 ejes temáticos construidos alrededor de el tema de cuidados proveídos por las personas adultas mayores. Y serían, el primero es vejez, cuidado, género y normatividad. Esta clasificación es producto de la identificación de dichas 4 palabras clave dentro de la búsqueda bibliográfica en el tema de cuidados y políticas públicas, que en años recientes ya se ha optado por nombrar políticas de cuidado. Entonces, la investigación, la que yo propongo y la que estoy llevando a cabo, tiene un enfoque feminista, con un análisis de perspectiva de género sobre los aportes al rol de cuidado que llevan las vejeces en México, particularmente en el orden municipal en Guadalajara. El análisis estará centrado en 2 grandes agentes o proveedores de cuidado. Por una parte sería el Estado, que estaría representado por el orden municipal mediante el diseño e implementación de políticas de cuidado, y por el otro, las vejeces como proveedoras de cuidados. Digamos que el otro ámbito sería el ámbito de la familia. Por lo anterior, la estrategia de búsqueda ampliada se basó en identificar las palabras clave mencionadas. Surgieron a raíz de una primera aproximación a la literatura, sobre la cual fue posible trazar un mapa de conceptos que contiene ciertos términos que se utilizaron desde diversas disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de ciencias de la salud. Debido a que el enfoque del documento es feminista, resaltan las visiones críticas de cada disciplina, donde se localizaron las palabras clave. Y bueno, eso lo hacemos como generalmente nos enseñan a todas, pues quizás con búsquedas en revistas indexadas, tesis, libros, documentos, etcétera. Una vez localizada, se les dio la lectura, identificando posturas teóricas, metodológicas y el enfoque teórico, para después clasificarla dentro de los ejes mencionados. A partir de ahí, la ampliación, se propone la ampliación de un mapa teórico conceptual, y esto va a sentar las bases para yo poder hacer una propuesta teórico-metodológica como siguiente objetivo en mi investigación. Entonces, espero que sí se vea bien, porque ya ahorita que la estoy viendo así como que se me hace muy pequeño, pero estas serían como las 3 grandes dimensiones que les comenté, y cada una de esas dimensiones tiene ese contenido, o están como desagregadas con ese contenido. Entonces, bueno, se divide el estado del arte en estas 3 dimensiones. El primero va a ser la dimensión académica conceptual, que esta contiene a su vez los debates de conceptualización del cuidado, los que están en torno al constructo de la vejez, y los debates en torno al género como categoría y las políticas públicas. En la dimensión de institucionalización de las políticas de cuidado, pues ahí encontramos como el marco normativo en sí, que va a ser de lo general a lo particular, desde el internacional hasta las políticas públicas de México, y bajándolo hasta lo estatal y llegar al municipal, que es el que nos interesa a nosotros. Bueno, a mí. Datos de recolección disponibles, pues son todas las encuestas que tenemos producto del INEGI. Las más importantes son las que mayormente me baso. Son la ENDIRE, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, la ENUT, y la última que es como que fue mi regalo de Navidad, que fue la ENACIC. Esa apenas la acaban de sacar el año pasado a finales,
y es la encuesta nacional del sistema de cuidados. Entonces eso está como que apenas llegó justo en el momento indicado para poder hacer este trabajo. Bueno, para el concepto clave de la vejez, la búsqueda bibliográfica desde el feminismo y las teorías críticas revela un acercamiento al estudio de la misma como fenómeno que propone de manifiesto la necesidad de transversalizar el género en los estudiosos de la gerontología y la geriatría. La gerontología en su vertiente crítica goza de prestigio y gran aceptación gracias a su uso frecuente en los estudios empíricos y al impulso dado en investigaciones europeas. Los estudios de género, a su vez, enriquecieron esta visión al enfatizar las diferencias sexuales entre las mujeres y los hombres a lo largo de la vida y durante la vejez. Yo les pongo aquí una lámina. Esto es producto de una de las, digamos que de los más importantes descubrimientos que hice, bueno, parte del estado del arte, en donde ya tiene una, ya digamos que clasificó desde qué enfoque se estudia la vejez e incluso hizo una especie de genealogía desde qué enfoques está cada una de esas teorías. Entonces, sirve mucho para podernos ubicar. Digo, la que a mí me interesa está justo abajo a la derecha, que es la teoría gerontológica crítica, de gerontología crítica. Se ve la letra muy chiquita. Pero bueno, este tiene, digamos, su origen es de marxista. Entonces, ese enfoque también para ver lo macro social es lo que voy a abordar en mi investigación. De acuerdo con esta clasificación que los autores presentan, ay, perdón, eso no es mío, ¿eh? Ah, sí, ya puse la fuente, me asusté por un momento. Bueno, los autores, de acuerdo con la clasificación que los autores presentan, las teorías feministas del envejecimiento están ubicadas en este paradigma que les comento, el marxista, y de hermenéutica posmodernista bajo el cobijo de la gerontología crítica. Entonces, bueno, nuestro siguiente concepto clave sería el de los cuidados, que este es abordado desde diversas disciplinas, como el campo de la salud o en ciencias sociales, y se ha indagado respecto de una forma en conjunto como cuidado y vejeces. Se pudo localizar de manera focalizada la problemática en la gerontología feminista o crítica. En un inicio, esto sí creo que es importante señalarlo, la gerontología estudiaba la vejez, pero más bien desde un ámbito biológico. Se enfocaba más en el declive de las actividades, de las habilidades y la salud de las personas. Pero el aporte de las investigaciones feministas pues fungió en el campo y lo orientaron más hacia como una sociología y a la psicología, o sea que tomaba en cuenta más el contexto y la persona, no tanto como tus propias, más bien tu propio declive en la salud. Entre estos estudios que indagan el tema se aborda en particular una investigación que es una meta-investigación, digamos, es un esfuerzo por hacer un bosquejo de la problemática desde un enfoque teórico de la vejez y los cuidados. Entonces, a partir de eso, los autores Fernando Bruno y Jesús Acevedo presentan en primera instancia la gerontología como la primera disciplina en tratar la problemática. Sin embargo, hacen patente el aporte del enfoque feminista en la misma disciplina mediante el empleo de la gerontología social crítica. La primera tiene un marcado corte positivista y enfoque biomédico, como les comentaba hace un momento. Se le acerca más a la medicina que a la sociología, a juicio de los autores. Bueno, en esta se explicita que la vejez es vista con carencias económicas, físicas y sociales. Dentro de esta investigación, como subapartado, se reconocen dos cuestiones. En primera, los esfuerzos y acciones afirmativas llevadas a cabo en materia de acceso al mercado laboral y las discusiones en torno al envejecimiento y vejez desde el enfoque de género. Cabe resaltar que a las vejeces no se les reconoce su papel activo en el rol de cuidador o cuidadora de proveedor o proveedora de cuidados, aunque sí se habla del establecimiento o aparición de esos roles. Son analizados desde un enfoque pasivo, observando las vejeces como receptoras solamente. Algo que sí encontré en la bibliografía mucho es que es poco menos que imposible hacer esa separación, ¿no? O sea, si estás haciendo labores de cuidado, obviamente necesitas hacer labores de autocuidado. Entonces, para poder seguir ejerciendo ese rol, es una especie de círculo virtuoso, yo le diría. Bueno, continuando con el concepto clave de cuidado, la búsqueda bibliográfica arroja un nutrido debate de lo que se consideran los trabajos de cuidados.
Dichos debates van desde el enfoque de la sociología del trabajo con perspectiva de género, la división sexual del trabajo y el trabajo no remunerado, hasta los aportes llevados a cabo por la antropología y la economía feminista. El concepto de cuidado ha sido central en la teoría feminista, articulado mediante el sistema de género, el sistema de parentesco y de edad. De manera general, se ha criticado que las políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar no son exclusivas de mujeres. De hecho, esta es considerada la gran aportación de las mujeres a la reproducción de la vida humana. Ahora bien, dentro de ese mismo ámbito, las mujeres adultas mayores están en una peor situación porque su participación en el mercado laboral a lo largo de su vida ha tenido menor acceso a pensiones, o si lo tuvo son de las más bajas. Y esto, bueno, tengo las referencias pues para, para esta situación, no más que, bueno, tengo las referencias al respecto. Esta situación es abordada desde la corriente del ecofeminismo y abonará para el diálogo entre los diversos feminismos que abordan la problemática de los cuidados, porque también la economía feminista se hace cargo de esta discusión. Como se puede observar, los debates académicos comienzan a dibujar la gran importancia que tiene el concepto para el feminismo. Desde la literatura de habla inglesa se le conoce como care. También hay un problema ahí de conceptualización, de límites establecidos. Y yo me baso mucho en una autora que se llama Carol Thomas, que ella fue la que puso como que unas ciertas directrices para poder conceptualizar lo que es el cuidado, ¿no? Ya en el archivo en extenso, ahí lo especifico mejor. En la discusión académica respecto al cuidado y el género, se reconoce el primer término en importancia con el segundo, haciendo una alusión directa a la literatura existente acerca de que las labores de cuidado son llevadas a cabo en su mayoría por las mujeres, sin importar el tipo de institución que los lleve al cabo, es decir, si son cuidados institucionalizados o no. Esto lleva a las mujeres a vivir bajo condiciones de precariedad y desigualdad en ingresos y uso de tiempo, como lo muestran las estadísticas. Principalmente, a diferencia de los hombres, donde las brechas de desigualdad no giran en torno a ingresos o tiempo, pero sí en autocuidado o cuidados comunitarios. El género del cuidador es clave en la identidad social. Hay una autora, es buenísima, que ella habla mucho acerca de las políticas públicas con enfoque feminista dentro del estudio de la transversalización del género. Su trabajo también resultó clave para mi proyecto de investigación. Sara Martín Bardera, entonces, asume la perspectiva de género como proactiva y funcionalista en términos explicativos de desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ella sostiene lo que aparece en la lámina. No es solo un método de análisis de la realidad, la perspectiva de género, sino también de corrección y prevención, que debe guiar las políticas públicas. La centralidad del gender mainstreaming, que es la perspectiva de género, radica en que la falta de correspondencia y de coordinación entre acciones hace insuficiente la igualdad formal. Pero, además, con la transversalidad se pretende integrar la perspectiva de género desde las etapas iniciales de los procesos hasta su evaluación, de modo y manera que también influye en la asignación de recursos y en las metas. Es decir, en este ciclo de las políticas públicas se pretende que la transversalidad de género atraviese todo ese ciclo que sería desde el diseño hasta la implementación o la evaluación de las mismas. Perdón. Finalmente, la autora sostiene la necesidad de establecer un nuevo paradigma que promueva mayor justicia social. Además, insiste en la falta de reciprocidad en los roles tradicionalmente asignados, la sistematización de los aportes de la perspectiva de género a las políticas públicas y señala directamente los problemas del intercambio de roles a la problemática del cuidado. La siguiente diapositiva habla, también es uno de los temas centrales dentro del estado del arte, porque esto nos permite ubicar, contextualizar el cuidado, desde dónde se lleva a cabo. Entonces, la autora es Shara Razavi. Ella establece 4 grandes, digamos, lugares donde se puede llevar a cabo estas labores de cuidados, que sería desde el Estado, tanto a nivel federal como local, desde orden federal o local,
las familias o los hogares, el mercado y el trabajo voluntario. Entonces, la propuesta de ella está centrada más desde un enfoque económico y de políticas públicas, por supuesto, aunque apuesta también por el reconocimiento de la labor de cuidados que históricamente ha sido asumida por las mujeres. Otra de las autoras en las que yo también me baso es en Joan Tronto, ella con su libro, su propuesta de democracia de cuidados, se decanta por un análisis filosófico y ético del deber ser de la democracia, o sea que ya está preguntándose si las personas que no tienen acceso a su uso del tiempo pueden ejercer de manera integral la ciudadanía y qué consecuencias tienen, ¿no? Entonces, es importante la postura de ambas autoras, en particular la doctora Joan, encuentra eco con otras investigaciones de corte crítico como el de Sara Martín Verdera, que les presenté hace un momento, en donde sostienen que el establecimiento de sistemas igualitarios debe trasladarse a los poderes públicos y a su vez a la sociedad. Esto se les considera un deber ético y crítico, máxime cuando se establece que una de las consecuencias son los roles y estereotipos asignados a las mujeres que impactan su participación en la esfera pública y limitan también su participación en la toma de decisiones y el ámbito político. Y bueno, en esta es la última de las dimensiones relativa a la normativa y a la forma de medir los cuidados. Para el presente proyecto, como les comentaba, se analizan varias bases de datos, principalmente del INEGI, y sobre todo considerar pues que la ENACIC, que es la que aparece hasta el fondo, es la de fechada en 2002, tuvo varios antecedentes, ¿no? Pero digamos que es la aportación importante o más importante que llevó a cabo la ENACIC fue que en este ya se consideraba desde el punto de vista del cuidado. O sea, antes realmente no se hacía una investigación en torno a quien llevaba a cabo el rol, sino que se dejaba de lado, y en esta ocasión sí se toma en cuenta ese rol. Y bueno, la ENACIC es pionera para la generación de datos relativos al cuidado, con un enfoque integral, debido a que brinda información estadística, principalmente sobre la demanda de cuidados en los hogares, que es ahí donde me interesa a mí revisar el fenómeno, las características de las personas cuidadoras y las percepciones sobre los tipos de cuidados. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, para llegar a la ENACIC tuvimos que llevar a cabo, lo hablo como si yo hubiera trabajado en el INEGI, ¿verdad? Pero se llevaron a cabo todos esos levantamientos y hasta concluir pues con la ENACIC. También es importante abordar en esta dimensión de institucionalización la elaboración de un rastreo normativo que hice de todas las normas que encontré y leyes relativas al cuidado. Entonces, bueno, vienen desde los tratados internacionales a los que México está adscrito hasta pues la generación de leyes que incluso ahorita hay una reforma que está pendiente. Está en al artículo 4 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está pendiente la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Esta última está en la Comisión Unida de Desarrollo y Bienestar Social para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos. Digamos que está ahí en la congeladora. No se ha discutido, no se ha aprobado, no se le ha movido absolutamente nada. La importancia de este rastreo normativo es porque el aspecto legal no es menor. Es una de las más fuertes líneas de investigación y debate académico revisados y tiene que ver con observar a los cuidados desde su vertiente legal. Máxima el postulado de que el acceso a los cuidados son un derecho, el derecho a cuidar, ser cuidados y al autocuidado. Esta última postura podemos observarla en los trabajos de Lilian Celiberti, Rosario Aguirre o Laura Pautasi, que bueno, desde América del Sur es donde están haciendo esta apuesta fuerte, ¿no? Dicha vertiente se aborda desde un enfoque de derechos humanos porque se lucha para que el cuidado sea reconocido como tal, un derecho humano. Este mismo debate llevó a pronunciarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
donde me toma la libertad de leer la diapositiva. La primera sala destacó la necesidad de adoptar medidas para que los cuidados no recaigan de forma desproporcional en las familias, particularmente en las mujeres y las niñas, sino contar con la posibilidad de delegar los cuidados y que estos sean proporcionados por otros sectores de la sociedad, entre los que destaca el Estado, en condiciones dignas y de calidad, sin que de ello dependa de factores socioeconómicos. Se lee muy bonito, lo podemos alcanzar, pero bueno, hay trabajo que hacer. Para mí, este pronunciamiento implica pues que sí hay una voluntad para el reconocimiento del trabajo de cuidados, pero también es necesaria pues ponernos una visión crítica, porque el sistema de cuidados necesita ser elaborado de manera integral. O sea, no nada más es de, bueno, vamos a proponer algo y lo dejamos ahí en la congeladora, mientras cada estado está tratando de legislar acerca del tema y entonces ya no tenemos ni siquiera como una ruta trazada, que eso nos genera pues vulnerabilidad en cuanto a considerar al cuidado como un derecho, que sería como el fin último que estamos buscando. Y bueno, entre mis conclusiones del estado del arte, acuérdense que esto está todavía en desarrollo, no es una investigación terminada. Aún falta desentrañar un fenómeno complejo y comprenderlo a partir de los actores mismos. Una mirada con perspectiva de género dará luz no solo al papel de la adulta mayor dentro del cuidado, sino también al del varón, el adulto mayor, visibilizando los cambios en la configuración familiar desde sus prácticas de cuidado. La reorganización social de los cuidados para alcanzar la plena corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias. Esta reorganización es uno de los caminos trazados desde las políticas de cuidado que les comentaba hace unos instantes y los sistemas emergentes de cuidados en otros países como Uruguay y Chile, que van a la cabeza y son pioneros. En México comienzan a trazarse esfuerzos para establecer un sistema de cuidados y ya se han generado esos datos al respecto que los vimos hace un momento. Sin embargo, tanto la articulación como el reconocimiento del cuidado como derecho es una tarea aún en desarrollo. Digamos que puse unos puntos muy particulares. Se deduce que de acuerdo al diamante de cuidado, este se articula en torno a 4 agentes que deben ser abordados para su estudio: familias, hogares, Estado, mercado y voluntariado. Sin embargo, yo necesito delimitar a uno, es una decisión que debo tomar, a un pendiente, como les comentaba, es una investigación en curso. Se logra encontrar las teorías macro y microexplicativas del fenómeno a fin de ahondar en ellas para la construcción de un marco teórico conceptual. Como un primer acercamiento están la gerontología crítica, la economía feminista y la sociología. Marcan la pauta como conceptos clave las vejeces, economía del cuidado y el cuidatoriado. Se establece la necesidad de abordar la vejez como un constructo con diferentes contingencias sociales y emocionales, por lo cual hablar de vejez se articula el término con diferentes aristas, con un enfoque complejizado a partir de experiencias subjetivas y como proceso de un envejecimiento. Hoy en día las personas adultas mayores, que según los programas, yo no lo estoy diciendo, no creo en eso, pero según los programas de gobierno son las personas que son mayores de 60 años. Pero también tenemos que considerar, bueno, 60 años hace cuánto, ¿verdad? Porque ahorita una persona de 60 años para nada ni se ve ni hace las cosas que una persona de 60 años a principios del siglo pasado. O sea que es muy cambiante. Porque las personas adultas mayores no tienen las características comúnmente asociadas al envejecimiento, que esa es como que la primera instancia a derribar, ¿no? Estos estereotipos de que una persona adulta mayor, no, pues ya no es productiva o decrecen sus habilidades, todo este tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Aunado a que la edad de jubilación y sus diversas propuestas de aumento obedecen al incremento en la esperanza de vida. Vi un dato hace un poco que en España cada 5 años se aumenta la esperanza de vida en 6 meses. Entonces, cada que pasan 5 años, las personas obviamente se espera que vivan más. Y en esa situación está también un poco complicado si nos ponemos a analizar. Bueno, ya podemos ser productivos a edades todavía más adelante, más avanzadas, gracias, que lo que se esperaba antes, ¿no? Se sugiere además la necesidad de nutrir el diálogo y debate entre los feminismos y escuelas de pensamiento crítico desde las diversas disciplinas acerca del care. Por tanto, bueno, pues queda un gran trabajo para reivindicar y visibilizar los cambios en las prácticas familiares de cuidado. Y hasta que le dejo porque, ay, perdone, porque se me fue el tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Aurea. Bueno, antes de darle la palabra a quien va a comentar tu trabajo esta mañana, pues quisiera invitar también a las personas que nos están siguiendo a través del Zoom o de las redes sociales como Facebook a que hagan sus preguntas y comentarios y bueno, pues enseguida les daremos cabida también. Y bueno, también quisiera recordar que este evento está siendo grabado de tal manera que puede ser consultado de manera posterior a la sesión de esta mañana. Y bueno, pues una vez dicho esto, quisiera hacerle la palabra a la doctora Hilda Monraz, quien es también parte de este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Adelante, Hilda, te escuchamos. Gracias, Lilia. Gracias, Aurea, por tu presentación. Creo que la presentación me quedó más claro en algunos puntos, sobre todo porque sé que es parte de tu tesis doctoral. Entonces también, pues eso me ayuda también a entender desde dónde estás hablando, ¿verdad? Te preparé un texto y además acá está el tuyo con algunas correcciones que te sugiero. Ya de ti dependen que las tomes en cuenta, ¿verdad? En primer lugar, quiero felicitar a Aurea Quesada por presentar un tema vigente y de discusión urgente. Considero que los análisis sobre cuidados, vejez y demás relacionados con son muy importantes para los debates públicos, académicos y la visibilización de los trabajos de las mujeres y poblaciones que se han vulnerado en la historia. Así que al tratarse de una tesis de doctorado es relevante no solo el proceso de investigación como tal, que ya tiene su alto nivel de complejidad, sino también la aportación a las luchas por la justicia social. Mi lectura es como historiadora feminista. Me permite hacer algunos comentarios con el fin de mejorar la estructura del texto y tal vez entablar un diálogo crítico con la autora a través de preguntas concisas para la reflexión en su proceso de investigación. Entiendo que es parte de su tesis doctoral, pero desde el título deben hacerse cambios, ya que no corresponde al contenido. Intuyo que lo que presentó hoy, bueno, ya no lo intuyo, ya estoy segura, es un avance del estado de la cuestión o el estado del arte, probablemente una parte del mismo. Sin embargo, debe ordenarse en distintas jerarquías. Mi sugerencia es que vaya de lo general a lo particular, eligiendo un concepto clave que encierre a los demás. También que ordene cronológicamente los textos citados, pues de esa manera puede ver el proceso que ha tenido cada concepto o teoría en el lapso del tiempo, las geografías e incluso las ideas que analiza. Tienes al final un mapa conceptual que me pareció muy interesante, pero creo que se puede jerarquizar de otras maneras para que sea un poco más claro, ¿no? Yo también se lo he sugerido a otro alumno de la maestría que también trabaja temas muy parecidos en torno al cuidado y la vejez, y creo que también fue un debate interesante preguntarle, bueno, ¿es la vejez o las vejeces? ¿Es a través del cuidado? ¿Cuál es la postura feminista? Porque decir postura feminista pues puede ser muy amplio, ¿no? Entonces habría que ser más concreta en ese sentido. Ahora mencionan el título el tema del rol de proveedor de cuidado. En la presentación fue muy claro, sin embargo, es un término que no defines en este texto, sino hasta apenas lo mencionas un par de veces, casi hasta el final. Probablemente este texto debería tildarse como revisión bibliográfica de conceptos en torno al género, los cuidados y la vejez para el análisis en ta. Aquí ya también, cuando presentaste, quedó más claro lo de los años. En el texto no está explicado, entonces pues una tiene que más o menos intuir por dónde va la investigación. Por mencionar un ejemplo, pero puede cambiarse y debe pensarse. O sea, entiendo que probablemente este título es de tu tesis, ¿no? Sí, sí, claro. En ese sentido, puede ser útil revisar el texto titulado La perspectiva feminista de la interseccionalidad en el campo de la salud pública, revisión narrativa de las producciones teórico-metodológicas de Marcia Teresa Couto, Elda de Oliveira, Marco Antonio Alves y Olinda do Carmo Luis, en el que presentan una descripción sobre los trabajos en torno a temas similares y los dividen de manera que pueden ser útiles para otros análisis desde lo social y el campo de salud pública. De todos modos, me pareció muy pertinente que utilizaras los textos clásicos de, pues, en torno al cuidado, sobre todo lo del diamante y a Joan Tronto, que son como las básicas para entender el tema de cuidados desde la sociología y la historia. Precisamente al mencionar este texto que revisé para dar una sesión en un diplomado sobre vejeces y sexualidad,
estoy sugiriendo el uso de la interseccionalidad como una categoría analítica en la investigación de Áurea. Creo que al abordar los distintos temas que le interesan puede utilizar las imbricaciones teórico y metodológicas de lo que en 1989 presentó por primera vez Kimberlé Crenshaw y que ha repercutido en distintos ámbitos para la visibilización de los niveles de injusticias sociales que se esconden en los análisis en distintas áreas. O sea, más que la transversalización, que es como una postura pues muy de políticas públicas, desde la teoría, no sé si la utilices en otro capítulo, puede servirte mucho el concepto de interseccionalidad. Es muy interesante cómo Áurea va planteando el desglose de los temas que analiza, por ejemplo, el caso de las generaciones de estudios sobre la vejez. Sin embargo, falta que puntualice sobre las autoras, sus debates más concisos y las aportaciones que puede retomar para su caso de estudio. Justo en este punto me gustaría dejar la pregunta abierta. ¿Qué es lo que quiere analizar Áurea? ¿Quiénes cuidan? ¿A quiénes cuidan? ¿Qué papel tiene el Estado? Tal vez si eso queda claro, se puede abordar de manera más ordenada el desglose conceptual. Como que al inicio dices, bueno, las vejeces que cuidan a las infancias, pero nada más lo dijiste en el primer párrafo y ya después ya no entendí para dónde iba. Ahora que la presentaste, pues sí ya quedó más claro, ¿no? Un punto que han destacado distintos autores que analizan el tema de cuidados es que la sociología es la ciencia social desde donde se ha aportado más al campo de estudios y donde más se ha avanzado. Considero que esto es un punto de partida teórico y metodológico que debe tener presente la autora para su percepción y como hilo conductor. La postura personal está basada en una serie de construcciones sociales que debemos hacer evidentes para clarificar el análisis, por lo que invito a Áurea a que deje claro desde dónde escribe y con qué objetivos. La perspectiva feminista es importante porque efectivamente da un nivel de crítica social, pero hay que definirla y no perderla de vista en todos los apartados de una tesis, de un artículo o de cualquier investigación, para que no se quede solamente en un título o enunciado. Hacia la última parte del texto, la autora habla de las encuestas y las políticas públicas. Sin embargo, no están aterrizadas precisamente en Guadalajara y hay algunas precisiones que deben hacerse para tener más claro el panorama. Al involucrar el tema del Estado y los gobiernos, también deben definirse estos rubros y separarse, pues no es lo mismo hablar de lo teórico que se ha planteado desde las luchas feministas que lo que se ha hecho en cuestiones legales. Desde mi perspectiva, las políticas del cuidado, así como las que están relacionadas con los derechos humanos de las mujeres, son producto de luchas activistas, trabajo académico que critica la realidad social y voluntades políticas en distintos niveles de gobierno. En ese sentido, bueno, me puse a investigar sobre el Sistema Nacional de Cuidados y la doctora Cecilia Fraga, que es experta en este tema de cuidados y que ha estado aquí en el seminario también, pues me dio luz, ¿no? Me decía que ya nada más existe este Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay, como lo mencionaste casi al final, que en Bogotá está el Sistema Distrital de Cuidados y que está pues un poco avanzando hacia el sistema a nivel nacional, y que en México pues está la iniciativa, como tú lo mencionaste, pero en Iztapalapa particularmente es donde está un programa que está más avanzado a nivel nacional, ¿no? Y ella, Ceci, me dice que hay otros ejemplos de la región para poblaciones específicas, que a lo mejor sería interesante como ir a entablar un diálogo, como el Red CUDI para niños y niñas y para adolescentes también en Costa Rica, que es otra red también sobre estudios de cuidado, y la doctora Lourdes Velasco, que también va a estar acá en el seminario hablándonos sobre cuidados, dice que en México a nivel federal solo la Cámara de Diputados aprobó en el ramo constitucional para reconocer el derecho al cuidado, pero el Senado no lo ha aprobado desde 2020, lo que mencionaste hace rato. Entonces, pues ese debate creo que es muy relevante, pero tendríamos que decir hasta dónde está, ¿no? Dónde va. En la parte de la redacción, pues considero que hay que hacer algunos cambios. Tienes mucha información, nada más que puede ser que está nada más desordenada. Probablemente el formato habría que corregirse. Hay algunos espacios, bueno, esto ya es cuestión como de formato que te pongo en el texto en cada página.
Y sin embargo, considero que es un trabajo muy importante y que puede aportar al debate sobre las vejeces, el cuidado, las políticas públicas y que debe situarse explícitamente en lo local para lograr una resonancia clara en nuestro estado, en el estado de Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, te dejo los comentarios también aquí en el texto y pues ya luego podríamos platicar al respecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Bueno, en lo que vemos las preguntas o comentarios que pudiera haber en las plataformas, no sé si alguien aquí de las presentes tenga alguna pregunta para Aurea. Bueno, yo te preguntaría, Aurea, o sea, si nos dijiste al final que, bueno, una política pública integral, digamos, en materia de cuidados, tiene que tomar en cuenta el Estado, el mercado y las familias. Quisiera a lo mejor que lo concretara, si nos puedes como platicar de un ejemplo más concreto, porque bueno, a lo mejor esto lo vemos en tu trabajo, lo hemos escuchado, pero quisiera como escuchar tu opinión al respecto. Entonces, no sé si tenemos preguntas, Nadia, todavía no, tampoco en el Zoom. Ah, aquí está también la maestra Fabiola. Pues también felicitar a la maestra Aurea Quesada con esta investigación que estás iniciando y de la misma manera que ya han comentado la doctora Hilda Monroy y la doctora Lilia Vallardo, me surge esta duda sobre el enfoque integral. Yo creo que sería oportuno que en vez de utilizar la palabra integral, que hicieras una serie de descripciones a lo que te refieres. Y yo me preguntaba en todo este análisis del estado de la cuestión si hay algún estudio donde a las vejeces las tienen como agencia, ¿no? No sé si has encontrado algo. Y también insistir un poco en esto del conocimiento situado, es desde dónde partes tú para esta investigación. Pues te damos la palabra. Ah, creo que alguien está levantando su mano. Es la doctora Macarena Orozco. Sí, Macarena, te escuchamos. Antes de darle la palabra. No me preguntes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Hola, Maca. Bienvenida. Muy amables, muchas gracias. Quiero felicitar mucho a la maestra Aurea porque me parece un tema muy valioso, emergente y urgentes de abordar. En segundo momento, también quiero felicitarla porque me parece que trae una discusión teórica muy buena, muy amplia, que me parece que es muy pertinente. A reserva de que suscribo también a los comentarios de la doctora Hilda, donde sería necesario hacer algunas acotaciones y algunas precisiones, por ejemplo, en torno a cómo se va a abordar el tema que ella plantea desde la economía del cuidado, que me parece muy interesante el abordaje, y ciertamente delimitar desde qué postura feminista también se está posicionando el trabajo y la visión analítica de Aurea. Por último, me gustaría dejar una pregunta sobre la mesa. A mí no me acaba de quedar claro en qué profundidad se hará el análisis desde las políticas públicas y dejar ahí la sugerencia de que a mí me parecería muy relevante y muy importante que se planteara justamente la necesidad de profundizar, sí, el tema desde el enfoque de políticas públicas a nivel subnacional, en este caso para Jalisco a nivel estatal y municipal, que hasta donde yo tengo conocimiento, el tema de los cuidados pues está realmente muy incipiente abordado desde la política pública. Entonces, esos serían mis comentarios y agradecer a la doctora
que coordina el seminario, la doctora Lilia. La verdad, y también felicitarla por el seminario que me parece que está trayendo temas muy buenos. Hasta ahí, por cuestiones de tiempo, también con mucho gusto, estimada Aurea. Si gustas, luego seguimos dialogando y platicando. Saludos a todas y a todos. Gracias, Maca. Saludos. Por aquí te estaremos escuchando también próximamente como comentarista. Adelante, te cedo la palabra. Gracias, doctora. Bueno, hice así, traté de anotar las dudas o las sugerencias. Y bueno, pero no me acuerdo bien quién me las dijo, no es personal. No es personal. Había una pregunta de si se había localizado algo de vejeces como agencia. Sí, sí encontré, pero es en los cuidados comunitarios, en el ámbito comunitario. Entonces, ahí sí, digamos que y de hecho las personas adultas mayores más que en general las vejeces, pero son las que tienen como mayor presencia y las que ejercen más esa labor de cuidado, pero en el ámbito ya comunitario. Digamos que a mí me gustaría centrar en el ámbito familiar, ya más, pues más nuclear. La otra es enfoque integral, describir mejor a lo que me refiero. Esa me la preguntaste tú, Fabi. Fabi, sí, bueno, es relacionado. ¿Verdad? Pero como ejemplos concretos. Concretos, sí. Bueno, yo coincido también con lo que ha dicho la doctora Maca. Es que la verdad en Jalisco es está en pañales, o sea, está complicado. En la Constitución del Estado de Jalisco sí se reconoce ya, la labor de cuidado está ya reconocida. El problema está en que, pues está padre, ¿no? Está ahí en la ley, pero, y como que, ¿qué más, no? O sea, está ahí y ¿quién la tiene que llevar a cabo? Digo, aparte de poner la ley, tienes que implementar para que se lleve a cabo, que se cumpla ese mandato. Y en Guadalajara particularmente hay programas que se refieren al cuidado de las infancias, pero cuando tú estás leyendo las reglas de operación, también hay otros programas en Zapopan, a eso me refería con esto de la articulación. Son programas que parece que están desagregados, o sea, como que cada quien tiene su propio objetivo que idealmente sería llevar a cabo la labor de cuidado. Sin embargo, la idea es integrarlos para que tengan una cierta ruta y un cierto objetivo, trazado finalmente como el derecho al cuidado, a ser cuidado y al autocuidado. O sea, si tú pones las facilidades para que alguien cuide, pero te olvidas de la otra parte, de que pueda hacer autocuidado o pueda dirigir y seguir haciendo su rol, pues entonces nada más estás agarrando una sola beta y lo demás, pues ahí que alguien más lo diga, que alguien más lo haga. Y el problema es ese alguien más son las mujeres. Entonces ahí recae y ese es como que es la tirada no, es el objetivo de la redistribución de estas labores de cuidado, ¿no? Porque nos quita tiempo a las mujeres, también a las mujeres adultas mayores. Entonces no podemos nosotros disfrutar ni ejercer incluso una ciudadanía de forma integral si nosotros tenemos que estar siempre pendiente de alguien más sin poder llevar a cabo pues nuestro propio cuidado, ¿no? Como ejemplos están el Yo Cuido en Guadalajara, que ese es el que más, la estrellita de Guadalajara, es para cuidado a las infancias. Y en Zapopan nos toca cuidar. En Zapopan está articulado de forma distinta y está orientado a dar incluso apoyo monetario para la persona que lleva a cabo esa labor. En la bibliografía, bueno, los estudios pueden encontrar que la persona que lleva a cabo este rol, pues generalmente deja de trabajar, tiene condiciones precarias por querer o necesita continuar en el rol de cuidador o de cuidadora, entonces pues se precariza su condición económica. Y el municipio de Zapopan les apoya en especie, con dinero, e incluso, que eso yo creo que es un acierto, con apoyo psicológico. O sea, tienes también acceso a consultas psicológicas. Y hay otro ejemplo, de hecho es en Nuevo León, pero ahí está, ahorita no tengo el nombre, desde hace rato quise recordarlo y como que ya me dio más nervios y ya no me acuerdo del nombre del programa,
pero en Nuevo León lo que hacen es aportar con tiempo. O sea, tú puedes dejar a la persona que cuidas y tienes tiempo libre. Entonces también es como otra forma de que puedas ejercer tu autocuidado con apoyo pues o la participación del Estado. La situación ahí es que cuando el mercado toma estas riendas, es cuando comienza esa vertiente de cuidados institucionalizados y cuidados familiares. Pues aquellos que pueden acceder a los cuidados institucionalizados obviamente tienen cierta condición económica, tienen ciertas características que una persona que hace esa labor en el ámbito de familiar, pues no lo va a contar. Entonces, más bien el diamante de cuidado se refiere a que en ciertos ámbitos, bajo ciertas flujos, se lleva a cabo la labor de cuidados de diferentes formas. Entonces, pues bueno, esos serían como mis ejemplos. Y la otra es, ¿cómo se aborda el tema desde la economía del cuidado? Bueno, la verdad es que como me gusta, yo me reconozco también feminista. Entonces, de repente, usar estas gafas violeta, pues en todo me hace querer ver, ¿no? Y dónde están las mujeres y por qué están las cosas así, o qué nos llevó a estar como estamos, todo ese tipo de preguntas que nos hacemos. Para mí, creo que sí es una de las vertientes o de las apuestas que tengo y son de las decisiones pendientes que tengo que tomar. Desde dónde estoy yo viendo todo esto, ¿no? Yo preferiría tomarlo desde la economía del cuidado, porque creo que eso articula este concepto de rol de cuidador, sí, como lo ejercen o como lo entienden y lo comprenden las personas que llevan a cabo ese rol, pero también ese rol, cómo lo ve el Estado, o sea, cómo lo están tomando y tratando de plasmar en una política pública, si está siendo útil, si están ayudando, qué le hace falta. Entonces, considero que la economía del cuidado me va a ayudar a entender esas arenas, esas discusiones al respecto, sobre todo considerando esta idea que les comentaba de que cuando el mercado ya interviene, pues hay otro tipo de cuidados que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, pero bueno, es una decisión que tengo que tomar todavía en la investigación. Y pues nada, nomás agradecerles mucho sus comentarios. Me parecen muy, muy pertinentes. Y anoté todos y de todas formas hace rato las busco para volverlos a anotar. Y pues nada. Gracias, Aurea. Te manda felicitar la doctora Cristina Alviso, que bueno, entre paréntesis es la directora de tesis de Aurea. Y también nos manda felicitar por este nuevo año el Seminario de Redes Femeninas a la Historia y Estudios de Género. Bueno, creo que ya no hay más preguntas o comentarios y que, bueno, no que bueno, pero es que estamos justo al tiempo. Sí, sí. Pero bueno, de cualquier manera tenemos todavía otra hora de seminarios y por ahí todavía se quedó algo en el tintero, pues pueden hacérnoslo llegar a través de nuestras redes sociales porque enseguida ya le vamos a ceder la palabra a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, Aurea, por habernos compartido, por ser tan valiente de ser la primera. Sí, no hay presión, sin presiones. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ahora estamos invitando a pasar acá a la maestra María Guadalupe Lara Guzmán, quien va a ser nuestra segunda ponente de esta mañana. Y bueno. Sí, gracias, maestra. Pues voy a permitirme leer una breve semblanza de ella. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Estudios del Discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esta misma institución se ha desempeñado como profesora de la materia Literatura Mexicana 1 a nivel bachillerato. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha tomado cursos relacionados con el género y feminismo. Actualmente es asistente editorial en Gitanjapora, editorial Pireni. Y esta mañana nos va a presentar el trabajo La maternidad como el cautiverio del cuerpo femenino en Río, Madre y Arena de Virginia Ordóñez Hernández.
Adelante, te cedo la palabra. ¿Cuántos minutos tengo? Media hora también. Te haré llegar cuando falten 5 minutitos, pero de entrada son 30 minutos. Bueno, quiero agradecerles por la presencia de cada una, por hacer estos encuentros, que a veces estamos en nuestros lugares pequeños y a veces salir de ellos siempre será parte de nuestra formación como mujer, como lucha. Y nada más, muchas gracias. Bueno, quiero destacar que mis líneas de investigación están guiadas hacia los estudios literarios enfocados hacia la violencia en el siglo XXI y en particular hacia la violencia en las mujeres, que en ello, en particular sobre el cuerpo femenino, dado que a través de lecturas, estudios y demás, creo que en el cuerpo de las mujeres recaen distintas violencias que a veces podemos poco precisar en ellas y que sobresalen otras más. Entonces, en este aspecto, el trabajo que aquí presento es una inquietud a postular un trabajo para un doctorado. Quiero continuar con esta investigación de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres y en este sentido es no muy breve, pero sí sintetizo un poco, no me profundizo en una hipótesis, en generar objetivos muy concretos o en su caso buscar antecedentes o estudios que se han hecho sobre este texto. Pero sí tengo muy en claro el interés que tengo y lo que encuentro en la ficción. En este caso, ¿dónde puedo cambiar? Aquí, ¿verdad? Bueno, en este caso, gracias. La estructura del trabajo es a partir de 4 apartados. El primero es sobre la literatura de la frontera norte de México, que es donde se encuentra esta obra de teatro en voces femeninas. Es en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y a partir de ello, mi objeto de estudio lo especifico y lo visualizo en un lugar concreto que es en la frontera norte, que que se desarrolla distintas maneras de hacer la ficción a partir de los temas que acontecen en la frontera de este país, que es muy distinta a lo que se presenta en la frontera sur de México. Es muy importante aterrizar porque en la literatura de la frontera normalmente a veces este concepto o esta corriente literaria suele ser poco conocida o desconocida, dado que lo que sucede en el centro del país o el canon de esta literatura sobresale más que lo que se puede desarrollar en los distintos lugares alejados del centro. Después, el patriarcado, reflexiones filosóficas sobre el cuerpo femenino y en concreto ya la maternidad. Y pongo consideraciones finales, dado que todavía no tengo las capacidades teóricas y analíticas, dado que no se ha ejercido un estudio muy exhaustivo sobre ese texto, para llegar a conclusiones. Simplemente son ideas que se van desarrollando, ideas que se van generando a partir de las lecturas, de las relecturas, de este pensamiento que a veces hacemos en voz baja y demás, ¿no? Así pues, la literatura de la frontera, donde se concreta y se percibe este objeto de estudio, de manera muy general, es una nueva corriente literaria referida desde un espacio geográfico, que a la vez es un concepto sí artístico y también un concepto geográfico. En particular, aborda temas fronterizos, que es feminicidio, migración, violencia, narcotráfico, la vida norteña y demás. En este texto no aborda de manera muy específica temas fronterizos, sino que se presenta justamente el tema de la maternidad, sí, pero el escenario justamente en el desierto, ¿no? No profundiza, hay otros textos que sí lo hacen y demás. El espacio hacia la nueva escritura, reajustando el nuevo canon mexicano, que a la vez es la escritura, sí, de una nueva propuesta sobre la literatura mexicana, pero también la escritura de estas nuevas mujeres que hacen su espacio. Una de las cosas favorables que se puede rescatar de la literatura de la frontera norte de México es de que ya no es solamente dar este espacio hacia las voces masculinas o hacia la masculinidad, sino también la necesidad de una identidad que sean hombres y mujeres quienes estén escribiendo. Desde luego hay una gran cifra
mayor a la de la escritura que se hace de los hombres hacia las mujeres, pero es muy importante rescatar que sí existe un compromiso, si lo podemos observar desde la institución o desde la parte gubernamental, de hacer enfoque hacia la literatura de este lado de México. Y la vida fronteriza. Lo que señalaba es simplemente, en este caso, en la obra de teatro, el escenario de la maternidad que se posiciona en el desierto. Desde esta perspectiva, el camino que quise yo llevar para este ejercicio es posicionar los elementos o conceptos claves que para mí me ayudarán a leer esta obra de teatro, que es el patriarcado, el lugar del cautiverio de la mujer. De manera muy sistematizada aquí en estas presentaciones es las jerarquías sociales y la dominación de grupos masculinos hacia las mujeres, que todas estamos empapadas con estos conocimientos y demás, que no voy a expandirme en ello. A lo que yo quiero llegar es entender por qué, qué es lo que pide el patriarcado para que funcione, dado que en el objeto de estudio está la mujer que quiere ser madre, la anciana que es madre de la mujer. El nombre de los personajes se mantiene nada más mujer, la anciana y el bebé. No se generaliza en sus nombres en particular, simplemente es, creo que, la posición de la mujer sobre otras mujeres, que es como completar o hacer énfasis el rol de cada mujer que debemos tener según las creencias patriarcales. En este sentido, la anciana le ayuda a la mujer a parir. Sin embargo, más adelante se mencionan citas de cómo es este diálogo de una madre, de una hija, en el que la anciana justamente encarna los aspectos del patriarcado que no es que se le juzgue, sino por su edad. No existe una lucha que le exija como moldear distintos pensamientos, sino que encarna una cultura patriarcal e involuntariamente, ¿no? Como muchas ocasiones lo hemos hecho. En ese sentido, el patriarcado en este personaje, en la anciana, ella lo refleja, en ella es muy reiterativa, que tiene que sufrir al parir, que tiene que ser castigada, que es una lección, y demás, ¿no? En ese sentido, para mí es rescatable este concepto. En cuanto a las reflexiones filosóficas, aquí es lo que a mí más o menos me va interesando un poquito más, dado que el cuerpo femenino a veces es, creo, donde se encarga de ejercer, mejor dicho, el cuerpo femenino es donde recae todo lo que se ha establecido de los pensamientos patriarcales y demás. Voy a leer en este caso algunas citas. Creemos que el cuerpo femenino debe entenderse como un entramado de sistemas de significado, de significación y representación, como un espacio texto histórico atravesado por discursos socioideológicos que luchan por imponerse a la vez. A mí en esta parte o sea, el cuerpo somos un sujeto cultural, sí, pero a la vez somos un sujeto que tiene que ir instalándose diferentes aspectos para que sea leído, para que sea comprendido y para que sea aceptado en un mundo donde el poder suele ser. En este caso, la maternidad, desde esta lectura que hago, es un ejemplo muy preciso y muy concreto que debe ser continuo en el cuerpo femenino, que el cuerpo femenino debe restablecerse continuamente a través de una maternidad, en este caso. Que la maternidad, desde sus diferentes puntos, ejerce una violencia hacia el mismo cuerpo femenino, ¿no? Es un cuerpo que constantemente se está agrediendo involuntariamente, pero a través porque así debe de ser, porque tienes que ser una máquina que nos debe funcionar y demás. Y en este caso, en la segunda cita, que menciona un ejercicio político que expresa su dimensión de poder para disciplinarlo y liberarlo. En este caso, desde la lectura de la obra de teatro, la maternidad puede ser o es percibida como un acto de disciplinarlo, dado que es su espacio, dado que es el rol femenino, dado que es lo que se le exige, dado que es lo que complace, dado que es lo que da una validez hacia la mujer, y a la vez también es un cuerpo femenino que necesita ser liberado al querer ya no ser madre, al querer ya cambiar diferentes situaciones,
que se van presentando justamente en estos diálogos que más adelante tomo las citas. El cuerpo que de alguna manera el ser humano, del cuerpo al que se refiere esta ontología, es un ser que siempre está entregado a los otros, ¿no? Y esta parte me resuena a la presentación anterior. Sí es nuestro cuerpo, pero lejos de ser nuestro cuerpo es una vestimenta cultural que nos ponemos involuntariamente, que a veces juzgamos o no juzgamos, y que en este sentido la maternidad al menos viene siendo un ejemplo de ello. No da. No. Con el mouse, déjame. Ahorita no. A veces se traba. Bueno, de una manera un poquito más concreta, dándole el título al texto que estoy tomando en cuenta, menciona, por ejemplo, este diálogo. Normalmente así es el nombre de los personajes. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con el dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo serás para tu marido y él tendrá el dominio sobre ti. Justamente continúa, se educan, así me enseñó mi padre, es lo que sigue diciendo la anciana. Perdón. Después de parir los primeros 4 hijos me di cuenta de que para esto nacimos. Los otros 6 los concebí por resignación, con este mismo sentimiento me ceñí a mi marido. En el texto se van teniendo como estos pequeños discursos o rastros discursivos que resuenan mucho y que a la vez hacen mucho ruido al decir en mi cuerpo concebí, acepté, no dije más, ni sí, ni no, y es lo que me pide, ¿no? El parir, el dar, el ofrecer al patriarcado o el simplemente ofrecer a la cultura masculina lo que para ellos es un honor, ¿no? Su descendencia, su apellido, su continuidad y demás, su legado, ¿no? En este sentido, con estas marquitas, justamente este personaje de la anciana, a propósito, pareciera ser que su nombre o su identidad sea una anciana, podemos tener este contraste de una generación frente a otra generación, o simplemente una tradición femenina frente a otra tradición femenina, en la que una reitera el camino continuo que se debe de ejercer, para que seas mujer y seas aceptada y no seas castigada, justamente, ¿no? Porque en este diálogo la maternidad es un castigo, ¿no? Así, la madre le dice a su hija, siente cómo empuja, cómo te abre, aprende en carne propia lo desgarrante que es el proceso de la existencia. La anciana... no grites, aguanta, el parto es una lección, aprende a soportarlo con esfuerzo y sudor en silencio. ¿Querías hijo? Llóralo. Justamente aquí en este diálogo de su hija, harta de sufrimientos y de culpas, y aparte justamente le responde su madre, y engendras a una, ¿no? Que aparte de todo este escenario de sufrimiento, desde esta perspectiva, qué mal o qué lamentable que tu primera hija, tu primer criatura sea una niña, ¿no? Para el pensamiento patriarcal, pues tendría que ser un niño, ¿no? Porque en él concreta todavía más una identidad masculina, el honor de la familia y demás, ¿no? Después deberías estar orgullosa, ya veo la cabeza, las mujeres nacimos para estar calladas, aprieta los puños, muérdete, la lengua no quiero alborotos, ya lo tengo, qué pena, resígnate, es una niña, ¿no? En este caso, la madre justamente apoya a la hija, pero es un diálogo que se va presentando de ese juicio hacia el valor de la mujer o hacia la situación de su hija, ¿no? Que es preparar y aceptar la situación que enfrenta. En ese sentido, se presentan más citas, hay más texto, hay más material que nos permite ahondar sobre esta experiencia. Cabe enfatizar que en el diálogo constantemente la hija va rechazando lo que dice la madre, no se enfrenta a una discusión violenta entre quién tiene la razón, quién no, quién tiene la mejor postura y demás. Sin embargo, la hija es la que le hace saber a la madre que pues ella está en otro escenario, que ella
puede decir de manera muy exhaustiva o en voz alta, decir, sí quiero mi maternidad, no la quiero ejercer o no. En este aspecto, sí hay una distinción, ¿no? La madre es continua en su discurso, acéptalo, no lo cambies, no lo juzgues, simplemente adopta lo que es y demás, ¿no? Además de ser tu castigo, porque justamente en el diálogo se va presentando que ella quería ser madre, pero simplemente por un deseo, una maternidad bajo no el casamiento, sino la libertad, con una pareja que es homosexual, lo engendran a su criatura, la madre sabe de este suceso, dices que es parte de tu castigo y demás, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, sintetizo en manera muy general la violencia en el cuerpo femenino, dado que en él, por un lado, se presenta el rechazo del nacimiento de una niña desde la anciana, dado que no complace a las expectativas, la cultura patriarcal reflejada en la madre, que en este sentido no quiero como que... muchas gracias. Que en este sentido no quiero decir que la anciana está mal, ella es la que agrede o simplemente es entender la situación de ser mujer desde su parámetro, desde su cultura, desde su época, es simplemente entender los escenarios y comprender por qué actúa de esta manera. No de juzgarla y decir, es que está mal, ella debe ser rechazada, no, sino que simplemente la formación cultural fue en una época muy determinada. Y entonces, el otro aspecto para ir como acto de revalorización femenina, que en este caso podría ser para la hija, algo que no ve algo como que tenga que ser castigada, sino que simplemente es algo que sucedió y demás. Entonces, la madre, un concepto o diferentes ideologías en torno a este proceso. Y por otro lado, y esto es lo que se mantiene constantemente, mientras más agresiva sea la situación en el cuerpo, se glorifica el acto, ¿no? Entonces, en este caso, la maternidad, pues es lo que sucede. Mientras más sea el dolor, más sea el que en realidad tuviste ese encuentro de la existencia. En este sentido, lo mío es muy breve lo que presento. Llego simplemente a consideraciones finales. La historia, que es la obra de teatro, Río, Madre y Arena, refleja la relación de una madre con la hija sobre la oposición de ser mujer tradicional y una mujer que pretende no continuar con esta imagen. También a veces es muy fácil y simple decir, no quiero continuar con esta imagen de la mujer, pero a veces salirnos de un proceso cultural muy establecido resulta ser difícil, pero la intención y la finalidad de hacer algo distinto, eso es lo que motiva a este personaje. En ese sentido, el cuerpo de la mujer es señalado constantemente por la anciana que debe ser castigado, porque en él se desarrollan encuentros que desacreditan a la mujer. A su vez, la maternidad es interpretada como un cautiverio del cuerpo de la mujer por la realización y el valor social que adquiere el gestar. Desde este pensamiento, este personaje de la anciana se acerca al discurso y pensamiento patriarcal. En otras palabras, ella se vuelve la encargada de hacer que determinadas conductas, hay un error, se cumplan y rechazar aquellas que se salgan de lo establecido por una cultura masculina. En este sentido, lo que a mí me interesa justamente es, sé que puede ser un tema no muy desarrollado, pero sí continúan los debates feministas, en los encuentros de las mujeres, el tema de la maternidad, pero al menos en este punto es este tema desde un escenario distinto quizá a otros encuentros que puedan ser, desde una narración de una literatura, desde una temporalidad, desde una percepción distinta y demás. En ese aspecto, pues, esta es mi presentación. Gracias. Gracias, Guadalupe. Pues vamos a muy buen tiempo. Enseguida le voy a hacer la palabra a la maestra Fabiola Sevilla, quien va a comentar de manera más precisa este trabajo, y también ella pertenece a este seminario. Adelante, Fabi. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Agradezco a las doctoras Lilia Vallardo e Hilda Monraz, así como a la licenciada Nadia Rubalcaba por la iniciativa de la convocatoria abierta del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Esto con la finalidad de dialogar entre investigadoras de diferentes regiones e instituciones sobre temas relacionados con historia de las mujeres, género y feminismo.
También agradezco a la maestra María Guadalupe por haberme permitido leer este trabajo, este texto, y a quien felicito por integrar a los estudios feministas a la literatura. Cuando leía tu texto, estaba en constante diálogo con lo que escribías. Disfruté mucho leerte. También leí la narrativa de Río, Madre, Arena, de Virginia Ordóñez. Sus diálogos me los imaginé en escena, decisiones de producción, personajes, y como por ejemplo, cómo pondría en escena a este sujeto bebé. Y gracias a tus ejes de análisis pude reflexionar con mayor interés. El título de este trabajo es La maternidad como el cautiverio del cuerpo femenino en Río, Madre y Arena, de Virginia Ordóñez, presentado por la maestra María Guadalupe Lara Guzmán. Está dividido en 4 apartados: literatura de frontera, el patriarcado, que es el lugar de cautiverio de la mujer; el tercer apartado, reflexiones filosóficas sobre el cuerpo femenino; cuarto, la maternidad como cautiverio del cuerpo femenino; y a manera de cierre presenta algunas consideraciones finales. Mis observaciones particulares sobre el escrito son mínimas, pero son principalmente en referencia con tu introducción, de cómo introduces el tema. Es decir, ahí en este apartado de la presentación creo que debe de ser más amplio, y un ejemplo de eso es cómo empezaste hoy tu exposición, ¿no? De dónde viene, para dónde va, como para yo también tener una idea de qué va o en qué sentido va este texto, ¿no? O bueno, quien te lea también. La autora nos introduce al tema identificando la importancia de la literatura de frontera en la actualidad, ya que en lo particular la dramaturgia comenzó a reflexionar críticamente sobre mandatos de género en la sociedad actual. Los ejes de análisis que la autora realiza para la puesta en escena Río, Madre, Arena, Virginia Ordóñez es a través del patriarcado, el cuerpo femenino y la maternidad. Ejes que están también presentes en la obra de la reconocida artista escénica, gestora cultural y poeta juarense, Virginia Ordóñez. Respecto al apartado de literatura de frontera, la autora da cuenta del movimiento literario iniciado en el norte de México durante 1970. La cual en efecto era creada desde el punto de vista de los escritores que nacieron y viven en esta región de frontera. Como bien refiere Sandra Harding, el sujeto cognoscente, que en este caso serían los escritores nacidos en frontera, son el sujeto que encarnan la realidad, modos y forma de vida de la frontera. Las creaciones literarias de autores nacidos en el intersticio de nacer en México y vivir en la frontera me remiten a pensar en la geografía del poder de Claude Raffestin, quien refiere en el apartado de las retículas de poder que éstas se trazan mediante límites y fronteras que son la expresión de una interfase biosocial que no escapa de la historicidad. Tanto límite como frontera tienen connotación política, ya que la frontera es manipulada como un instrumento para comunicar una ideología, como por ejemplo pensar que una frontera es una línea, que en realidad no es más que una demarcación en un lugar. Pero si reflexionamos desde el espacio social y tiempo social, los límites y fronteras se sitúan sociopolítica y socioeconómicamente. En este sentido, las expresiones artísticas y literarias desde el sujeto que conoce son las escritoras de la frontera quienes pueden dar cuenta de las estructuras de poder, momentos de crisis y tener un posicionamiento político en tanto a la situación que viven las mujeres en el país. Aquí una acotación sobre la diferencia entre la frontera norte y la frontera sur que hacías anteriormente. Me parece que las violencias son las mismas, ¿no? En tanto que las padecemos o las viven las mujeres, y más cuando están en este contexto migratorio. Ahí habría que acotar esa postura. Considero que en este apartado sería necesario ampliar una definición de literatura de frontera, reflexionando si es únicamente escrita por oriundos o si a partir de elementos críticos sobre sus contextos social político mostraran una identidad literaria, o si se continúa reproduciendo androcentrismo literario. De igual forma, es muy importante que desde este apartado des cuenta del feminismo chicano, un feminismo que habla de los intersticios de qué es nacer en México y vivir en la frontera, de clase, raza, género, etc., como lo menciona Gloria Anzaldúa en el libro Este puente a mi espalda. También es necesario hablar de cartografías feministas que proponen conceptos y relaciones referentes con las experiencias del cuerpo, las emociones y los afectos. En el apartado del lugar de cautiverio es necesario explicar desde dónde te posicionas en el tema, desde dónde estás entendiendo la noción de cautiverio, por lo cual sería importante traer al inicio lo que mencionas en el texto de la antropóloga Marcela Lagarde,
titulado El cautiverio de las mujeres madre, esposa, monja, putas, presas y locas, aunado al concepto de cautiverio que citas también en esta reflexión. Abro cita. Más allá de nuestra conciencia, las mujeres estamos oprimidas cuando en cumplimiento del mandato patriarcal nos esforzamos por despojar de sentido propio a nuestras vidas y por encontrar un sentido más allá de nuestras desdibujadas fronteras corporales. De esta manera, ser mujeres adecuadas significa invisibilizar nuestros haceres y nuestra mismidad para exaltar a los otros en reverencia sacrificial, es decir, para magnificarnos como parte indivisible de nuestro ser y de nuestra existencia. Y esta cita la coloco después de haber leído tu texto y evidentemente pues también el texto que estás analizando. Entonces creo que aquí sintetiza también muy bien el tema de frontera y estos mandatos de género, ¿no? Continúo. En el apartado sobre el patriarcado, la maestra María Guadalupe Lara desarrolla el concepto de patriarcado que han propuesto autoras como Simone de Beauvoir, Hartman, Gerda Lerner, Victoria Sau, Amorós, Alicia Pureo, Adriana Sanz. Al respecto, se puede resumir que el patriarcado son relaciones sociales de dominación, opresión y poder que están institucionalizadas en el Estado y por ende en la familia, tanto en el espacio público como en el privado. Y esto al respecto comparto una reflexión de Marta Fontanella de Mujeres en Red, quien explica que las teorizaciones sobre el patriarcado fueron esenciales para el desarrollo de las distintas corrientes del feminismo en sus versiones radical, marxista y materialista, entre otras. Desde los primeros trabajos de Kate Millett en 1969 para el feminismo radical, la sexualidad de las mujeres se consideraría prioritaria en la constitución del patriarcado. Millett, con el término, se refiere a las relaciones sexuales como relaciones políticas a través de las cuales los varones dominan a las mujeres. Firestone en 1976 postula como base de la opresión social de las mujeres su capacidad reproductiva. Ahora bien, yo considero también importante revisar por cuestiones de contexto de la frontera en México, en este caso frontera norte, lo que se ha escrito desde el feminismo chicano y también a la feminista Audre Lorde, quien reitera que las mujeres están expuestas a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas comunes a todas y otras no. Por lo que el patriarcado también puede entenderse desde donde Oyeronke Oyegumi indica en su libro sobre la invención de las mujeres, donde explica que el patriarcado hizo alianza con los varones y de ahí evidentemente pues empezaron a oprimir, ¿no?, al sujeto mujer. Las propuestas de Yuderquis Espinosa, quien explica que la destrucción de la idea del patriarcado solo es posible desde el reconocimiento con la otra, la igual, ¿no? Entonces ahí ya nos está cambiando la óptica de pensar que todo debe de ser desde una óptica masculina, sino también ir analizando y sobre todo que en la obra te coloca, ¿no?, estas posturas entre la anciana, la mujer joven, la mujer, el varón y un bebé, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí habría que identificar qué posición tan androcéntrica o patriarcal está teniendo también la escritora al generar este texto. ¿Qué sucede con los personajes anciana, mujer, mujer joven y bebé? ¿Se reconocen o se interpelan o están individualizados? Es como un debate entre premodernidad, modernidad y posmodernismo entre personajes, pero no están segmentadas. Las genealogías no son solo líneas, hay ápices, discontinuidades que muestran conflictos, pero que al final se entrelazan. Y esto es parte para reflexionar cómo desmontar el patriarcado en la vida cotidiana. Respecto al tema de familia, se plantea desde Engels, sugeriría que mencionaras el texto de Carol Pateman respecto al contrato social y para que la reflexión sea desde posicionamientos ya feministas, ¿no? Considero por la extensión de cuartilla sugerida para la lectura de este seminario que es imposible hacer un estado de la cuestión del patriarcado, pero tu texto es también un ejercicio de una importante síntesis. ¿Cómo logramos comunicar todas nuestras reflexiones e intereses sobre el tema? En este sentido, se valora mucho la revisión puntual de cada una de las autoras que mencionas en tu texto. Sin embargo, es importante que esté presente tu propia reflexión sobre cautiverio, patriarcado y cuerpo. La obra de Río, Madre y Arena, la cual leí también, me parece que en efecto muestra estos tres ejes que tú estás reflexionando, que históricamente la mujer está
bajo mandatos de género impuestos socialmente y que van de generación en generación, y que son las generaciones actuales las que pueden derribar estas concepciones de estereotipos de género, roles de género y cautiverios, como la posibilidad a decidir maternar o no, así como de vivir el placer, el deseo y el erotismo, el cual ha sido prohibido por preceptos patriarcales. Al respecto, sugiero que revises los textos de Adrienne Rich, Heterosexualidad obligatoria y Nacemos mujer. Son dos textos diferentes. Este de Nacer mujer tiene, entre comillas, la maternidad como experiencia e institución, quien reflexiona sobre aspectos económicos y sociales. ¿Quiénes sostienen el mundo? Rich define heterosexualidad obligatoria como una institución patriarcal que por medio de mecanismos de disciplinamiento y control, naturaleza de la sexualidad, como el deseo para asegurar la lealtad, sumisión emocional y erótica de las mujeres respecto a los varones. Y Karina Vergara, en su libro Siguapagtli, Medicina de Mujer, Memoria y Teoría de Mujeres, agrega a esta definición mantener los sistemas económicos y políticos que están en lealtad y al servicio de este patriarcado, ¿no? Y bueno, aquí también te preguntaría cómo los géneros dialogan con la realidad. Es posible que también el libro de la esclavitud femenina de Stuart Mill también podría ser importante a revisar, ¿no? Apartado de filosofía. Es un apartado donde se analiza desde las experiencias vividas y por el cuerpo, por las experiencias vividas por el cuerpo, que son una estrategia a despatriarcalizar, donde las imposiciones de los cuerpos femeninos están en resistencia, que existen discursos biologicistas de cómo las mujeres debemos vivir nuestros procesos menstruales, la maternidad y la sexualidad. Las políticas de control sobre los cuerpos como la sociedad constriñe, de cómo constriñe a los cuerpos femeninos, los estereotipa y les designa formas de vida y modos de vida. En este apartado entras a diferentes debates que entiendo cómo tratas de vincular con la narrativa de Río, Madre y Arena respecto a la dominación masculina y al aspecto de cómo el personaje anciana deja de lado sus propios deseos y placeres, desde la forma en cómo se explica que tenía relaciones sexuales y para qué eran, el sacrificio de la experiencia corpórea de parir, amamantar y dejar todo para ser cuidadora, que eso pues también ahí tiene un cruce con el tema de Áurea. Ausentarse de la vida desde el cuerpo, de la ausencia de una misma, al querer ser o hacer. La postura del personaje mujer que está en la frontera de decidir ser madre y lo que vendrá después de asumir la maternidad, que es ser para otros o seguir siendo ella en un mundo donde se castiga y vigila a las mujeres diferentes, como las madres solteras o las lesbianas. Y un personaje bebé que al nacer está siendo testigo de lo que fue la historia de las mujeres, lo que es en la actualidad y lo que seguirá siendo si sigue escuchando al patriarcado y sus mandatos de género que mantienen en cautiverio a las mujeres. Ahora bien, esta propuesta teatral Río Madre Arena me parece que coloca al personaje hombre como un personaje secundario, que el debate es entre mujeres, pero que no cuestiona las decisiones del hombre. De hecho, hasta complace en esta mirada, ¿no? Del posicionamiento del personaje hombre. Sería interesante saber por qué la autora deja este personaje en segundo término. No considero que en la obra quede explícita la cuestión del pecado, sino que a través de vivir el erotismo, el placer y la forma en que decide ser madre, va en contra de los mandatos de género. Considero que los personajes están muy estereotipados y sería importante cambiar estos planteamientos por justamente lo que presentas en el apartado de cuerpo. El cuerpo es territorio, es límite y frontera. Hay rituales como el apartado del día 700, que la mujer está justamente llevando a cabo, amasando, ¿no? Etcétera, porque la obra, debo decirles, que empieza en el día 475, el día 0 es el último apartado y en realidad va cambiando de 700 días. Está interesante, está abierto al público, entonces creo que sería importante que lo revisen. Y bueno, ahí mencionan a Lilith, ¿no? Entonces, ¿qué es el nombre que le da al bebé? Habría que ver, analizar que simbólicamente, discursivamente, qué significa. A lo mejor de ahí es donde cruzas la cuestión de la cuestión religiosa, ¿no? Pienso, pero habría que abundar sobre esto. En epistemología feminista,
se tienen 3 momentos metodológicos: empírico, punto de vista y posmodernista. Desde el punto de vista, se propone colocar al centro a la mujer como un sujeto cognoscente. En este sentido, también es importante que nuestras investigaciones con perspectiva feminista aboguemos por dar cuenta de textos creados por mujeres diversas, es decir, abunda más que tu aparato crítico, tu bibliografía, revises a más mujeres que varones, pero también que coloques elementos de tu proceso epistemológico, ¿no? Ahora bien, es importante el conocimiento situado como una forma de dar cuenta cómo conocemos. Y finalmente, pues te recomiendo la tesis de maestría que se llama Naturaleza, Género y Colonialidad desde la novela latinoamericana. Estudio a partir de 3 novelas de Laura Carolina Castañeda Súa, de la maestría en Ciencias Sociales del CUSH. Ella hace un análisis desde la perspectiva feminista sobre el tema de la literatura y actualmente está trabajando la geopolítica de las poéticas de creaciones literarias de mujeres del Caribe y está en el doctorado de Ciencias Sociales del CUSH. Entonces, creo que eso también podría ponerte en diálogo en este contexto de doctorado, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. A usted. Gracias, Fabi. Bueno, pues estamos a muy buen tiempo para si alguien quiere hacerle más comentarios o preguntas. Creo que todavía no nos llegan preguntas por parte del Facebook. Así es que pues está abierto el micrófono para si alguien más tiene alguna pregunta. Yo. Sí, Hilda. Bueno, pues felicitarte porque también no pude leer exactamente todo tu texto, pero la ojeada que le di me gustó mucho. Lo platiqué un poquito con Fabi. Coincidimos en que nos había gustado mucho cómo lo presentas. Y te quiero hacer una pregunta que a mí me hicieron cuando yo presenté mi tesis de licenciatura, porque era sobre manuales de comportamiento femeninos en el siglo XIX. ¿Qué importancia tiene que estudiemos la literatura o que estudiemos la ficción en la realidad de hoy en día? A veces también, en mi caso fue marcado de siglos a siglos, pero ¿por qué es importante revisar eso? ¿Qué relevancia tendrías tú que destacar en este momento de la historia? Sí, bueno, parto desde que la ficción, la literatura, solemos tener de quienes nos acercamos de que no aporta nada al quehacer humano, ¿no? Sino que es simplemente un gusto, un placer, algo, un pasatiempo y demás, ¿no? Hay literatura que sí cumple esos parámetros y hay literatura que no la cumple. Para mí, la literatura no es copia de la realidad, no es que traslade un escenario y la ficcionalice, pero sí la realidad muestra lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? La ficción mantiene un diálogo constante con la realidad. Y en este sentido, para mí, la ficción y la literatura habla del quehacer de cada día de las personas, habla de lo que pasa en nuestra realidad, habla de la violencia que acaba de acontecer hace 5 segundos y que esta violencia va a aparecer en un texto después de 2, 3 años. La literatura tiene un compromiso, no que va a resolver el mundo, pero sí tiene un compromiso de cada lector hacernos saber qué es lo que está pasando, ¿no? En particular, quiero ejemplificarlo. Trabajé con el feminicidio en la literatura, el feminicidio en Ciudad Juárez. Cuando yo leí esta novela que se llama La frontera del escritor Patrick Bart, hace unas explicaciones exhaustivas de lo que de cómo se agrede al cuerpo femenino, cómo se mutila, se penetra con el miembro masculino, con objetos, cómo se estrangula y demás, ¿no? Toda esta información que aparece en la literatura, difícilmente a veces podemos encontrarla en los periódicos que hablan sobre el feminicidio y que es tan violento que comprendí, claro, el periodismo no va a ser tan exhaustivo en decir a la mujer se le violenta de esta manera porque es grotesco, porque te violenta a ti como lector, pero creo que lo que no se dice o no se termina de decir en el mundo real lo podemos encontrar en la ficción, que duele, sí duele, que incomoda, claro que incomoda, pero que podemos encontrar y criticar de lo que hacemos desde la ficción.
que es más bonito hablar desde la ficción porque parece ser que es un mundo muy distinto, pero al final de cuentas, realidad y ficción siempre están en un diálogo constante. Y para mí creo que hacer estudios desde esta perspectiva es hablarnos desde otra realidad que a veces ignoramos y no sabemos que está presente. Entonces, creo que desde mi trinchera, la literatura abona mucho a las discusiones, a las formaciones, a las deconstrucciones culturales y simplemente es hablarnos desde otro espacio. Nada más. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí, sí, adelante. No pensaba comentar nada. Bueno, este tipo de cuestionamientos supongo que surgen en estos contextos de la historia, de las ciencias sociales, no sé, a la literatura. Lo comento porque mi formación también es literaria y mi proyecto de investigación también tiene que ver con la literatura. Y ha sido este cuestionamiento constante de ¿y qué aporta la literatura? De hecho, he tenido que modificar un poco en este sentido, pero bueno, me gustó muchísimo tu respuesta en defensa de, si estuviéramos hablando a lo mejor en un contexto de estudios literarios, crítica literaria y esto, a lo mejor estos cuestionamientos no surgirían, ¿no? Porque la literatura no tiene que defenderse en ese sentido. A mí siempre me gusta decir, bueno, sí, la literatura no sirve para nada, si estamos buscando una cuestión práctica, monetaria, capitalista, sí, pues, bueno, y además sí tiene a veces esa función. Pero bueno, en ese sentido, a lo mejor sí lo tienes presente, pero creo que Roger Chartier tiene fundamentos muy importantes para esta convergencia entre la literatura y, bueno, en la historia, pues, pero como reflejo de la realidad, como dices tú, no es un reflejo o una fotografía o un reflejo literal de la realidad, la literatura, pero muchas veces con esta... con esta libertad que da la creación, entonces encontramos en la literatura elementos de la realidad mucho menos comprometidos, como sería, la otra vez lo decía con la doctora, políticamente, no que no tenga elementos políticos, pero no tiene que ser políticamente correcto, pues, como sí otras áreas. Entonces, bueno, por ahí Roger Chartier, creo que él dio aquí en Guadalajara en noviembre de 2022 en la cátedra Julio Cortázar una conferencia magistral y de eso trató justamente, es maravilloso. Por ahí estaba el video en YouTube, pero creo que finalmente se publicó apenas a finales de 2023, por ahí, bueno, tal vez. Sí, y me gustaría complementar a lo que usted dijo. Ya después de todos estos cuestionamientos, para mí la literatura es un testimonio de una época. Y de ese testimonio de una época podemos acercarnos y decir por qué decían esto, por qué pensaban esto y demás, ¿no? Para mí esto se concreta mucho, perdón por la mala referencia que voy a decir, pero es el libro de poesía feminista, una rosita que tiene... Sí. Bueno, este libro de poesía justamente es una recopilación de escritoras desde varios siglos y es justamente respeta la temporalidad de los textos, ¿no? Entonces leemos el primer texto de 1700 y tantos, llegamos al texto del 2018. Claro que hay un pensamiento distinto, claro que hay una manera distinta de hacer literatura femenina, o lejos de hacer una literatura femenina, de la escritura femenina, de qué pensábamos, qué decíamos, y eso es lo bonito. Para mí la literatura es un testimonio de un suceso y podemos contrastarlo en esos escenarios distintos. Cómo se pensaba en tal época y ahora cómo hacemos, cómo era la lectura feminista desde antes, ahora qué estamos haciendo. O sea, nos permite llevar estos contrastes y eso es fabuloso de la literatura.
Sí, gracias, Guadalupe. Sí, digo, para mí ahí el gran reto es, digamos, cómo justificar esto, ¿no? O sea, cómo realmente justificar que en la literatura hay gran esencia de la realidad, ¿no? Para mí ese es como más que nada el tema. O sea, claro que hay un componente de la realidad, pero cuando estamos haciendo este tipo de estudios sociales, creo que hacia ahí va el cuestionamiento. Bueno, por mi parte yo te preguntaría o te sugeriría ahondar más en el concepto de frontera. Ahorita en tu presentación creo que te enfocaste más como desde una perspectiva territorial, pero entiendo que este concepto va mucho más allá, tiene un trasfondo más bien cultural, precisamente las fronteras culturales de muchos grupos, ¿no? Entonces yo te invitaría, dado pues que entiendo que estás preparando tu proyecto doctoral, te invitaría a reflexionar más en ese sentido y también a revisar ciertas cuestiones de redacción, ¿no? Porque sí, yo sí encontré algunas partes donde sí sería pertinente, ¿no? Y bueno, pues leo también el comentario de la doctora Cristina Alviso. Dice, muchas felicidades, un tema muy pertinente, pues los discursos de violencia obstétrica son los mismos de la anciana, pero ahora emitidos por los médicos. Sugiero el concepto de cuerpos enjaulados de Julia Tuñón. Bueno, pues te cedo la palabra, creo que son hasta ahorita los últimos comentarios. Sí, bueno, más que nada es pensar en algo que hacer, que estudiar, que analizar, y este es mi escenario. Indudablemente escucharlas a todos es como llegar y escribir, ¿no? No es que robe las ideas, pero es tomar un camino hacia la investigación. Y indudablemente reconozco, no había considerado este concepto de violencia obstétrica, desde luego está. Desde un momento distinto se podría como considerar que no es violencia, si lo es o no, pero me parece elemental y desde luego, reitero, no lo había considerado esta perspectiva y me nutre muchísimo y agradezco. Bien. Bueno, pues yo quisiera invitarles a la siguiente sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que se realizará el martes 30 de enero. Como comentaba al principio de la sesión, estaremos sesionando ya 2 veces al mes. De tal manera que el 30 de enero participarán la doctora Natalia Cepeda y la doctora Elizabeth Ávila, quienes nos hablarán de mujeres artesanas en Jocotepec y el patriarcado jurídico respectivamente. También quisiera invitarlas a seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y también en Instagram, en @redesfemeninas_Coljal. Y bueno, pues por supuesto también escuchar nuestro podcast en Spotify. Y bueno, pues nuestro podcast se llama Hilanderas de lo Social. También pues todas están invitadas. Es un espacio abierto de divulgación. Por ahí se pueden acercar a Hilda, quien coordina todas las actividades del podcast. Si tienen algún tema que quieran pues platicar de una manera más relajada, en un formato pues digamos, sí abrevando lo académico, pero no tan académico, pues ahí está también este espacio. Y bueno, pues si no hay más preguntas y comentarios, pues no me queda más que agradecerles a nombre pues de todo el Seminario Redes Femeninas en la Historia, Estudios de Género, y de Hilda, quien también funge como coordinadora de este espacio, que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias.